Nuestra próxima entrevista, Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía de Panamá, ya está con nosotros para hablar acerca del aumento del precio del combustible y todo lo que generó este aumento consecutivo que ha habido durante estos últimos meses y en medio de una pandemia donde muchas personas consideran que ha sido un aumento muy constante y que el bolsillo ya no da para más para pagar este precio del combustible. Buenos días, señor Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía. Bienvenido a Anex Noticias. Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir alguna información relevante en esta mañana. Y sí, efectivamente, el precio de los combustibles a nivel global ha tenido una alza importante. Para tener solamente una referencia, iniciamos el año 2021 con un barril a $50, hoy lo tenemos en $82 el barril a nivel global. Y bueno, Panamá es un importador neto de combustibles refinados. Además, en Panamá no importamos crudo para refinar, importamos productos terminados. Y pues efectivamente hemos tenido un impacto, como el resto de las economías, con relación a esto, ¿no? Yo creo que es importante también aprovechar la oportunidad para hacer un poco de docencia, en virtud de que en Panamá el precio de los combustibles, de las gasolinas y del diésel, está regulado por el gobierno, está regulado por el Estado hace 13 años. Se establece un precio tope por el cual encima del mismo no se puede distribuir ni vender ni comercializar este tipo de productos en función de unos márgenes que se establecen para la comercialización del producto local. El 75% del costo del combustible en nuestro país está determinado por el precio de paridad que importamos. Es el precio que compramos el combustible refinado a nivel internacional. Y el otro 25% está establecido por el impuesto, la comercialización local y el flete de transporte local. Estos tres componentes que están regulados no se han ajustado en los últimos 18 meses, perdón, en los últimos 2 años. El impuesto es fijo, son 60 centavos para la gasolina y 25 centavos para el diésel. Los márgenes de comercialización son 40 centavos por galón. Y el flete depende del área del país, pero por ejemplo en la ciudad de Panamá y Colón son 3 centavos. Entonces, este componente, independientemente del precio al que importamos el combustible en nuestro país, no varía y no ha variado en los últimos, como decimos, 2 o 3 años. Eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Efectivamente, pues hay que tomar una serie de medidas para poder tratar de paliar, de alguna manera mitigar el impacto de esta inflación importada por vía de los combustibles. Y parte del esfuerzo que se está haciendo es precisamente pues, llevar adelante una agenda de transición energética, nada más para cerrar la idea, que nos permita pues, ir mitigando, ir variando de esa dependencia de los combustibles fósiles en nuestro país, ¿no? Pero Jorge, prácticamente ahora hay como un subsidio para el tema del transporte. ¿Cómo va a sostener esto el gobierno? Porque la tendencia en la que estamos viendo es que el combustible va a ir al alza, porque ya usted dijo en cuánto está el barril en estos momentos, pero se prevé que para finales del 2021, es decir, el mes de diciembre, el barril alcance los $90. Es decir, que la tendencia sigue siendo hacia el alza. Sí, estamos viendo el tema de ayudar al transportista, pero esto también se refleja en un aumento a los productos, principalmente alimenticios. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que es parte de la discusión que hay a nivel internacional de la inflación, de las materias primas y tal. En el caso nuestro, pues sí, hay proyecciones que hablan de que esa tendencia podría estar aumentando el precio de aquí a fin de año. Estamos esperando esta semana anuncios importantes. El más importante de ellos es la posibilidad de que el presidente Biden en Estados Unidos autorice la liberación e utilización de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, porque están en la misma circunstancia que nosotros, del impacto de los costos de los combustibles de su país, y además pueden creer que Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, ¿verdad? Imagínense si allá están preocupados, nosotros aquí que no producimos ni refinamos petróleo, y esto podría tener un impacto realmente, esto sí podría tener un impacto en el descenso de los precios de los combustibles. Estamos monitoreando el tema. En el caso nuestro,
como es noticia y conocido por el público, el día domingo sostuvimos una reunión con la Cámara Nacional de Transporte y se dio luego de una conversación. De hecho, esta reunión es parte de un proceso de varias semanas que viene el equipo interdisciplinario de gobierno sosteniendo con la Cámara Nacional de Transporte el impacto del costo de combustible en sus operaciones para ver algunos mecanismos específicos. Recordando además que la premisa fundamental es no aumentar el pasaje o la tarifa del transporte público a los ciudadanos, sobre todo a los más golpeados por la pandemia, por la suspensión de los contratos, por el efecto económico. Pues si no pueden aumentar la tarifa y los costos operativos siguen subiendo, como es el del combustible, en este caso, por ser un servicio público, se tomó la decisión de establecer este alivio, este apoyo temporal específico de aquí a diciembre. Evidentemente hay que monitorear lo que esté sucediendo de aquí a diciembre como equipo de gobierno para entonces tomar las decisiones actualizadas en el momento. Y efectivamente también se plantea, pues por parte del gobierno, que las condiciones fiscales, presupuestarias de la realidad de hoy en día, del efecto de la pandemia, no es la misma de la de hace alrededor de 10 años o de 13 o 14 años, en donde se dieron algunos apoyos de subsidios a los transportistas también en aquel momento por el impacto del precio de combustible. Hoy en día la realidad del Estado panameño no es la misma, no tenemos la misma capacidad y se ha hecho un sacrificio fiscal desde unos recursos asignados a MIBUS, ¿verdad? Para entonces asignarlo temporalmente para pues, atender la coyuntura y la problemática del momento, ¿no? Es decir, que difícilmente se puede ajustar o disminuir el precio del combustible en Panamá porque dependemos del mercado internacional. Pero, ¿qué hacer o qué hace falta para que se pueda trabajar ese crudo aquí en nuestro país? Algo parecido como había en la provincia de Colón. ¿Qué es lo que hace falta para proyectarse nuevamente y no tener ese golpe económico en nuestro país, principalmente a todos los conductores y aquellas personas que utilizan el combustible también como, no solo como medida de transporte, para su transporte, sino también dependen para su trabajo? Muchas personas que hoy en día están, los taxistas, las personas que manejan Uber y aquellas personas también, los propios transportistas, que fueron los que más golpeados señalaron que están con este precio del combustible. Sí, son una serie de medidas. Hay planteamientos que dicen, bueno, ¿por qué no refinamos petróleo de nuevo en Panamá? Recordemos que en el año 2000 se tomó la decisión en aquel momento de parar la operación de refinación de petróleo crudo en nuestro país. Y sin embargo, los números tendríamos que evaluarlos, ¿no? Panamá hoy en día tiene el combustible más barato de la región de América Latina, de un país que no produce petróleo realmente. Aunque importamos combustibles refinados, tenemos precios muy competitivos, incluso a nivel global. Es más, la mayoría de los países que tienen precios de petróleo más baratos es porque son productores de petróleo. Entonces, la posibilidad de que a través de instalar una refinería podamos tener mejores precios, pues sí, es una posibilidad, pero eso nos muestra que el margen que tenemos en nuestro país de buscar realmente espacio para precios más bajos es muy difícil. Ya tenemos precios competitivos a nivel regional de Centroamérica, es por lejos el más barato y en la región. Así que, pues sí, hay elementos que nos permiten mejorar. De hecho, hay una propuesta de la Secretaría de Energía de elaborar una actualización de nuestro marco regulatorio del sector de hidrocarburos para buscar mayores eficiencias. Pero bueno, esta es una medida de mediano plazo que ya estamos trabajando algunos meses. Y bueno, trabajamos el mediano plazo, el largo plazo y la atención del corto plazo, por supuesto, ¿no? De la coyuntura del momento, que es la que ve la ciudadanía en el día a día, en los transportes y que se traduce también en otros aspectos de la economía, ¿no? Jorge, para el próximo año, ¿cuál es la tendencia del precio del barril del combustible? Bueno, esa pregunta se la hacen mucho en los medios a los representantes, a las empresas, a los bancos, y casi nadie se atreve a pronosticar precios realmente. Es muy difícil. En este momento hay una tendencia, como decía, depende de lo que haga Estados Unidos en las próximas semanas, de si los países productores de la OPEP siguen con su proceso de programa de aumento, porque realmente hay un proceso de aumento del bombeo de los países de la OPEP y de Rusia y otros países
para estabilizar el precio en los próximos años. También depende mucho de lo que suceda en Estados Unidos con la producción de ellos de esquisto, de petróleo de esquisto, que es un petróleo que no han tenido realmente un desarrollo durante este año. Así que pudiéramos tener unas correcciones a estabilizarse el precio, como lo teníamos en 50, 60 dólares hasta hace algunos meses. Pero pues depende de muchos factores de la oferta y la demanda y realmente no me atrevería a dar una previsión, sería muy difícil, pero esto es un tema que evidentemente está siendo atendido, monitoreado y se están tomando decisiones en los grandes centros de poder del mundo y en nuestro caso pues es dentro de las posibilidades de seguir monitoreando, tomar algunas medidas de mitigación aquí en Panamá y por supuesto seguir con nuestra agenda de transición que nos permita de alguna manera ir dependiendo cada vez menos del petróleo importado en nuestra matriz energética. Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía, hablando sobre el precio del combustible. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Un placer, saludos.